Arratsaldeon, eskerrik asko udalari, eskerrik asko etorri zareten guztiei. Oso pozik gaude hemen emakumeen historia egin dugun hiru belaunaldi, Iruñeko hiru belaunaldi, eta bueno, pues elkartzea ere pozgarria da, oso pozgarria da. Lehenengo aurkeztuko ditut nerekin arituko direnak, eta gero egingo dut 5 minutuko kontestu bat eta hasiko gara galderak egiten. Bukaeran ere emango dugu galderak egiteko denborarik. Buenas tardes, gracias al Ayuntamiento, gracias por venir, y yo estoy muy contenta porque este encuentro supone el encuentro de 3 generaciones de pamplonesas que hacemos historia de mujeres de la ciudad, que es una cosa que por desgracia no es muy habitual, y bueno, pues el encuentro ya nos ha parecido un regalo y algo muy interesante. Voy a empezar a presentar a mis compañeras, haré una contextualización de la historia de las mujeres de la ciudad en 5 minutos y luego pasaremos a las preguntas y al final daremos tiempo también para que hagáis desde el público las preguntas. A mi derecha, Amaia Nausia Pimulier, doctora en Historia y profesora de la Universidad Pública de Navarra, imparte docencia en el grado de Historia y Patrimonio, es doctora europea en Historia de la Universidad de Navarra, donde defendió su tesis en el año 2010 con el título Entre el luto y la supervivencia, viudas y viudedad en la Navarra moderna, siglos XVI y XVII. Sus investigaciones se han centrado en comprender los modos de vivir, pensar y sentir de las mujeres en la primera edad moderna. Más a la derecha, Gemma Pierola Narvarte, también doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Pública de Navarra en el año 2011, profesora de la UBNA, investigadora, colaboradora de proyecto en el Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra desde el 2016 y ha dirigido su interés hacia el estudio de la historia de las mujeres durante el franquismo, desde el análisis de la vida cotidiana durante la posguerra, los discursos de género en estos años y la memoria de la represión de las mujeres. Ahí es nada. Ahí lo dejo. Yo soy historiadora y agente de igualdad técnica de cultura y bueno, pues aparte me he dedicado a otras cosas. Voy a empezar a hablar de la historiografía sobre historia de mujeres de la ciudad. Comenzó también aquí en el Ayuntamiento de Pamplona en el año 1998, dentro del grupo de investigación de IPES Elkartea, 4 jóvenes, muy jóvenes investigadoras, hicimos el primer libro, que es Ellas, las mujeres en la historia de Pamplona. Tras ese libro se publicó, bueno, lo hicimos Silvia Fernández, Paco Roda, Sonia Pinillos y yo, de los cuales solo quedamos Paco Roda y yo. Bueno, pues lo publicó el área de igualdad, el área de mujer todavía se llamaba, del Ayuntamiento de Pamplona. Tras ese libro se publicó otro libro coordinado por otra historiadora, Juncal Campo, titulado Mujeres que la historia no nombró. Estos 2 libros bueno, constituyen los primeros pasos en cuanto a la investigación de historia de mujeres de Pamplona. Estas investigaciones tempranas ya nos dieron las pistas de los 3 condicionantes que tiene toda historia de las mujeres. Voy a mencionarlos, porque luego sobre estos condicionantes haremos un poco la tertulia. El primero es el androcentrismo. Enseguida nos dimos cuenta que la historia es totalmente androcéntrica. Androcentrismo quiere decir que la visión del mundo y de las relaciones sociales está centrada en el punto de vista masculino. Los hombres son el sujeto de referencia y, por lo tanto, las mujeres, como ya dijo Simone de Beauvoir, somos las otras. Esto está muy claro en todos los aspectos y esto hace que las mujeres ocupemos espacios periféricos, no tengamos agencia ni relevancia. Este androcentrismo se vio en esos tempranos momentos de investigación y se sigue viendo ahora.
Y ahora mismo hay un ejemplo de ese androcentrismo en esta historia tan maravillosa de la niña togada. Cuando se descubrió el que se llamaba el famoso togado de Pamplona, de Pompelo, se pensó que era Ceres, que era la diosa Ceres. Luego pasó a ser, ¿cómo no va a ser un hombre togado? Hasta que cuando se empieza a estudiar con perspectiva de género, se determina que maravillosamente es una niña togada. Esto es también un claro ejemplo de androcentrismo. El androcentrismo produce invisibilización. Por eso, el trabajo que se hace de investigación en historia de mujeres tiene que tener una consecuencia en la visibilización de las mujeres. Tenemos que dar el salto y sacar a las mujeres del lado oculto. Esto desde hace 30 años que empezamos ha supuesto que para la historia de la ciudad se hayan visibilizado mujeres que si no de otra manera no hubieran salido. Por ejemplo, los 4 primeros nombres de la historia de las mujeres de Pamplona, como son Festa, Rústica, Estratea y Antonia. O por ejemplo, la sacerdotisa del culto imperial Sempronia, o la judía dueña Encabe, o por ejemplo, la guarda del mercado del Chapitel Ochanda, las carboneras de la Ulzama, las maestras como Mariana Sanz o Julia Fernández Zabaleta, las lavanderas de Larga, las artistas como Rita Aguinaga, Carmen Baroja, María Luisa Elío, las políticas como Matilde Huici, las fotógrafas, las alpinistas, bueno, todas las mujeres que hemos ido sacando del anonimato y poniéndoles en su sitio. No solamente mujeres comunes, también las reinas, porque esta ciudad homenajea a los reyes, pero no homenajea a las reinas que hemos tenido, reinas consortes, reinas regentes como la reina Toda, como Leonor de Trastámara, etc. Y para terminar, voy a hablar de algo que también es muy común y sigue siendo muy común en la historia, que es la misoginia. No solamente nos han relegado a los márgenes, nos han ocultado, también nos han tratado mal la historiografía, y de eso hay muchos ejemplos. El odio a las mujeres se manifiesta muchas veces en que cuando aparecen las mujeres en la historia de la ciudad también, se hace de ellas crítica mordaz, se minusvalora. Por ejemplo, Emiliana Zubeldía, la gran compositora, que cuando salió a la luz se hablaba más de su cuestionada vida privada que de su gran carrera como compositora. O, por ejemplo, la obispa Sancha Ramírez, que cuando se menciona se describe como lo peor que la historia de la Iglesia de Pamplona ha tenido, solamente por el hecho de ser mujer. Y después de este alegato voy a empezar con las preguntas. Y la primera pregunta la voy a hacer a mis 2 compañeras. ¿Creéis que en vuestras áreas de estudio en general existe androcentrismo e invisibilización de las mujeres? Y si es así, ¿por qué? Empiezo yo, ¿no, Gemma? Me ha cedido la palabra, me dice, empieza tú. Vale. Sí, por supuesto. Bueno, como ha explicado Ana, mi ámbito de estudio es la primera edad moderna, los siglos XVI y XVII, esa época que se conoce, pues fijaos, ¿no? Empieza con el Renacimiento. Entonces ya desde la propia periodización de la historia es androcéntrica, está hecha desde el punto de vista de los hombres. Bueno, no solo de los hombres, ¿no? También de los hombres europeos y blancos, porque también podríamos hablar que la historia no es solo androcéntrica o patriarcal, pues es también colonial, racista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese renacimiento, ¿no? Que imaginamos con... Soy yo, haciendo así como... Uy, no me lo acerco mucho, ¿no? Bueno, nos imaginamos a esos grandes artistas, esa época de luz, ¿no? De razón, donde el hombre, y se dice, ¿no? El hombre es el centro de todas las cosas, ¿no? Mesura mundi, cúpula mundi, ¿no? Y es una época que ellos mismos, además a esta época la conocemos como la Edad Moderna, y es un nombre que le dan ellos mismos, los hombres de aquella época, se dan a sí mismos, porque quieren romper con lo anterior, que consideran como oscuro,
lo medieval, ¿no? La época medieval. Entonces, pues recurren a los clásicos, ¿no? Rescatan esos clásicos y a partir de ahí pues quieren construir un mundo nuevo. Claro, son, como decía, los hombres quienes ponen nombre a esta época, de época moderna, que luego se ha conocido como Renacimiento. Pero hubo ya una autora que allá por la década de los 70 publicó un artículo que era ¿Tuvieron las mujeres Renacimiento? Joan Kelly escribió este artículo. Y bueno, lo que concluía y lo que hemos seguido concluyendo el resto de historiadoras que nos hemos dedicado a esta primera edad moderna es que sobre aquello sobre lo que se cimentó el Renacimiento y que supuso, ¿no? Una época de despertar científico, intelectual, etcétera, y de supuesto avance fundado en la razón y en el conocimiento, pues fue lo mismo sobre lo que se reforzó el patriarcado o sirvió para empujar... ¿Va el micrófono? Es que, pero hay como aire, vale. Bueno, fue lo mismo que sirvió para arrinconar a las mujeres a la esfera doméstica. Fue un reforzamiento de los discursos patriarcales y fijaros, también es la época de las grandes cazas de brujas, ¿no? Donde surgen un montón de tratados de demonología muy misóginos que describen a la mujer como el eje de todos los males. Entonces, bueno, sí, claro que es una época androcéntrica. La historiografía, además, se ha centrado en la historia política, militar, institucional. Fijaros, también aquí se ha hablado muchísimo de la conquista, de esa historia política, militar, institucional, que evidentemente es importante rescatar, pero se ha hablado muy poco de quienes quedan en los márgenes de esa historia. Entonces, claro, muchas veces se nos dice que no aportamos o que no hemos contribuido a la historia. Mal hacemos, creo que nos hacemos flaco favor cuando ponemos el foco en nombres propios, que es algo de lo que suelo hablar yo mucho, ¿no? Evidentemente hay que rescatar la figura de esas reinas, consortes y regentes por derecho propio, pero creo que es entrar en el juego del discurso androcéntrico y patriarcal de la historiografía tradicional. Si nos fijamos en los ámbitos donde los hombres han sido protagonistas, que es la historia política, institucional, militar, pues encontramos algún referente que nos dirán que es excepcional, por cierto, pero yo creo que hay que girar un poquito el foco y fijarnos más en lo que nos han dicho que no es historiable. ¿Por qué? Porque ahí es donde las mujeres hemos sido protagonistas, ¿no? La historia igual del día a día y de los colectivos que yo reivindico y me parece importante. Muy bien. Gemma, ¿qué te parece tu época? Bueno, yo no voy a hablar de mi época. Yo creo que tenemos que ir más allá de unas épocas, porque cuando hablamos de estas cuestiones creo que hay que mirar de forma un poco más general o por lo menos intentarlo. Esto no... hace un... Es que de verdad... ¿No se me oye ese micrófono? Vale. Bueno, cuando yo empecé a leer sobre cuestiones de historia de la mujer y después de historia de las mujeres fue muy a finales de los años 90. Yo me licencié el año 97 y después, en torno al 99-2000, empecé a leer sobre estas cosas, a conocer. De hecho, Silvia fue mi profesora. Silvia y el grupo de mujeres de IPES que entonces estaban en la calle San Miguel, allá en esa escalera de madera que crujía cuando subías después de la tienda de fotos, si estuvisteis por ahí en algún momento, pues allá nos encontrábamos, no sé cada cuánto tiempo, pero yo tengo unos apuntes todavía mecanografiados que nos dabais vosotras. Y digo vosotras porque solo erais vosotras. Y a partir de ahí empezó un poco mi curiosidad, pero una curiosidad muy de andar por casa, muy básica y muy sencilla, muy básica, muy sencilla. Y empezando a buscar, pues empecé a encontrar algo de bibliografía sobre estas cuestiones que iban más allá de los trabajos pioneros que se habían escrito ya en Francia también de la mano de la segunda ola del feminismo. Me decía Maya si en mis tiempos había bibliografía, pues sí que había.
lo difícil era encontrarlo. Ahora esto de Internet, pues para bien, para mal, para algunas cosas está muy bien. Los repositorios bibliográficos pues son un arma maravillosa para buscar y encontrar, pero con el tiempo aprendí que no se trataba solo de que hubiera y de buscar, sino de saber dónde buscar esos sitios donde dice Amaya que están las mujeres, y también buscar bibliografía, porque claro, bibliografía que ponga mujeres, pues igual no hay, igual hay otras cosas que tienen que ver con las mujeres. Pero sí que me llamó la atención enseguida cómo, siendo esa famosa segunda o mitad de la población, pero no solamente la importancia numérica, sino también la importancia cualitativa de la mujer en las sociedades históricas, y bueno, ¿por qué no estaban ahí? ¿O por qué no estaba recogida su presencia? ¿O por qué no? No sé. Las mujeres, en el caso nuestro, mío, de la historia contemporánea, pues efectivamente apenas habían dejado rastro, o si lo habían dejado no estaba recogido. En realidad era eso, que claro que lo habían dejado, pues como todas las mujeres que estamos hoy en esta sala, todas hoy vamos a dejar un rastro en la historia de Pamplona o en la historia de esta sala o en la historia de lo que sea. Y aquellas pues también lo dejaron. No estaban en los márgenes. Desde mi punto de vista se les había colocado en los márgenes, pero en los márgenes no tenían por qué estar. Y nosotras hoy tampoco estamos en los márgenes, estamos en el lugar que estamos en este instante. Esto puede sonar a una tontería, pero no lo es. Y si os parece una tontería, pues repensadlo, porque no lo es. La investigación histórica poco a poco fue poniendo de manifiesto pues que efectivamente las mujeres no habían sido sujeto histórico ni objeto de la historia, porque la mano que escribía la historia era la mano del poder, y el poder tenía sexo y tenía también género, y el poder estaba legislando, estaba redactando códigos, estaba predicando desde lo alto de las iglesias, estaba en el espacio público, estaba siendo visualizado, no era invisible, todo el mundo veía al poder. Y bueno, yo en clase suelo decir una cosa que no les gusta mucho a unos cuantos alumnos, y a algunas alumnas tampoco les suena bien, pero es el poder del pene. Es un término que a mí me hubiera gustado acuñarlo a mí, pero no lo he acuñado yo, así que lo adopto de otras. Y es ahí, es el poder de este objeto lo que hace presente que las mujeres estén o no estén en el testimonio escrito, bueno, igual ya académico o no académico, formal. Nosotras que damos tanto valor, y los historiadores y las historiadoras en general, al documento que está en un archivo, yo he tardado mucho tiempo en darme cuenta que el documento que está en el archivo también es un documento que está escrito por una mano que tiene sexo y tiene también género. Y eso hace que ni siquiera esas fuentes archivísticas que están en los archivos estén libres de este sesgo. Entonces, ¿a dónde vamos? A mirar a lo que dice Amaya y lo que dice Silvia. Vamos a buscar los lugares donde están las mujeres, y ahí es donde los vamos a buscar, en los archivos o en otras fuentes o en otro tipo de fuentes documentales. Por otro lado, la mano de ese poder que escribe, que como digo es una mano de hombre y es una mano también masculina, y ahí introducimos el tema del género, una mano masculina que varía en el tiempo y en el espacio, se da el gusto en algunos momentos de la historia, y eso también lo aprendí con Silvia, de utilizar el neutro para incluirnos a todas. El ser humano es hombre o es mujer. Cuando a Olimpia de Gus pregunta a la Asamblea de París, a ver, ciudadanos de la Asamblea, cuando habláis de la ciudadanía de esta nueva Francia que nace, ¿en esta ciudadanía estamos nosotras o no? Y le dicen los miembros de la Asamblea, no. Y entonces ella dice, no, pues vaya timo, nos habéis pegado con esta revolución en la que hemos participado. Pues voy a escribir otro documento, que es un documento diferente, que habla de mujeres como miembros de un proceso revolucionario en el que han participado y como tal tienen voz y tienen que ser representadas con la A.
con la A, que en el castellano es la A, que en el francés es la E, que en otras lenguas no tiene un reconocimiento más allá del artículo que acompaña al sustantivo, pero un reconocimiento. Las mujeres han sido totalmente excluidas del discurso oficial histórico, dominado pues por el hombre, escrito por su mano, y esa es otra forma de ejercer el poder, y se ha ejercido y se ejerce hasta la actualidad. En el caso de España, de la mano de mujeres pues como Silvia y todas sus compañeras, miembros o protagonistas de la segunda oleada del feminismo y de las que vinieron después, mujeres militantes desde el feminismo, mujeres militantes en el caso de España también, de otros movimientos sociales, también antifranquistas, son estas mujeres concienciadas de lo que significa este poder las que empiezan a cuestionar y a escribir otra historia. Ellas desde la academia, aunque ya incluso antes de que ellas, otras mujeres escribieron. Lidia Falcón, Carlota O'Neill y tantas mujeres que en el caso de las cuestiones relacionadas con el franquismo, escribieron desde la cárcel sus memorias, sus relatos, sus cuestiones relacionadas con la tortura, su situación, su vida cotidiana en los lugares de encierro. Eso nos habla y nos muestra que hay otras voces y que siempre ha habido, porque es que Amaya se remonta a la Edad Moderna, pero es que nuestro alcalde se remonta a la Edad Media, nuestros compañeros de arqueología que estuvieron el primer día se remontan al Código de Hammurabi, y en el Código de Hammurabi cuando se habla de adúlteros y se castiga el adulterio, los adúlteros son los hombres, pero se castiga a las mujeres. Entonces el testimonio está ahí, siempre ha estado ahí. Otra cosa es que queramos reconocerlo, que le queramos dar un valor, el que tenga o el que no tenga o el que sea, pero está ahí. Entonces, bueno, pues la mano que mece la cuna es una y la mano que escribe, pues igual es parecida, no sé. Muy bien, Gemma. Voy a seguir con las preguntas. No has contestado a la pregunta, pero bueno. Voy a preguntar a Maya. Ella ha puesto el debate muy interesante con el tema de las mujeres como personas individuales o colectivos. Es verdad que entramos un poco, cuando estamos rescatando mujeres individuales, entramos también un poco a la capa del androcentrismo y de la historia de los hombres. Por eso te quiero preguntar, ¿podríamos hablar de estrategias colectivas de resistencia de mujeres en la Edad Moderna? ¿Se puede hablar de eso? ¿O hasta la Edad Contemporánea no podríamos hablar de esa resistencia colectiva? Bueno, no voy a hablar por todos los contemporaneistas y mucho menos por Gemma, pero a veces tienden a creer que todo es a partir de la época contemporánea, ¿no? Entonces, bueno, sí, claro que existen estrategias. Como os decía antes, es una época de reforzamiento del discurso patriarcal, ¿no? En diferentes ámbitos respecto a la Edad Media hay un retroceso, porque tendemos a pensar, esto es algo también que creo que es una visión bastante androcéntrica, pero no solo androcéntrica, también capitalista, etcétera, de que la historia es lineal y es de progreso constante, ¿no? De que vamos de peor a mejor. Y desde luego, en el caso de las mujeres no es así y en el caso de otros colectivos tampoco, ¿no? Y la época moderna es una época de retroceso. Respecto a la Edad Media, por ejemplo, en el ámbito sexual, ¿no? Es la época se le llama el renacimiento del pudor o de la castidad también en esta época. Es una época en la que el discurso o el ideal de feminidad se construye en torno a la castidad, al control del comportamiento sexual de la mujer y a la maternidad. Esto no quiere decir que épocas precedentes no hubiesen sido misóginas, pero así como en la Baja Edad Media hubo la famosa querel des Fems, en donde teólogos, filósofos, literatos estuvieron debatiendo sobre si la mujer era buena o mala por naturaleza, en esta época moderna ya han decidido que es mala. ¿Sí? Que por naturaleza tiende a la lujuria y al pecado y que por lo tanto, por su propio bien y sobre todo por el bien del resto de la sociedad, tiene que estar bajo el control del hombre, ¿no? Del padre, del marido, etcétera, ¿no? Entonces se refuerza este discurso que favorece mucho también a la construcción de ese Estado moderno que está surgiendo en esta época y al surgimiento de un nuevo sistema económico que es el capitalismo, que bueno, favorece
la división cada vez más profunda, la división sexual del trabajo. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, iba ahí, pero era un poco por contextualizar. ¿Aceptaron de buen grado las mujeres este nuevo ideal de feminidad basado en la castidad, en la maternidad? Bueno, es verdad que el patriarcado desde sus orígenes, como bien explica Gerda Lerner, funciona de tal manera que construye unos valores en los que adoctrina a la sociedad para poder vendérnoslo bien y que lo compremos y que se mantenga, ¿no? Es un sistema de dominación del hombre sobre la mujer, de control de la capacidad reproductiva de la mujer. Entonces, claro, en este momento esos discursos en la tratadística moderna son brutales, ¿no? En torno a la mujer, ya no tanto, como os decía, no se debate tanto de si la mujer es buena o mala, se ha decidido que es mala, entonces se le ofrece a la mujer un ideal de feminidad, ¿sí? Que en el mundo católico obviamente es la Virgen María, porque aúna la castidad y la maternidad, y entonces se educa a las mujeres en ese ideal. ¿Qué pasa? Que esto funciona con adoctrinamiento y castigo. Quien rompa con ese ideal será castigada. Claro, en general las mujeres, obviamente, como cualquier otro sector de la población, tienden a intentar ser parte de la comunidad, ¿sí? Entonces, esos valores, como decía, funcionan de tal manera que por tu propia supervivencia más te vale seguir con esa doctrina y esos ideales, ¿no? De buena mujer, lo que es ser una buena mujer. ¿Eso quiere decir que todas lo seguían? Pues no. Obviamente están las necesidades materiales. O sea, si el ideal lo que dice es que te tienes que quedar en casa orando, cuidando de tus hijos, saliendo solo para ir a misa y obedeciendo al marido, sí, eso está muy bien, pero yo tengo que comer, tengo que sobrevivir, y muchas de ellas rompen eso, ¿no? Las viudas, por ejemplo, que no tienen otro remedio que... Háblanos un poco de las viudas, porque a mí me encantan las viudas, no estoy dando ideas a nadie, pero quiero decir que el tema de Amaya, que plantea muy, pues de una manera muy lógica lo de las viudas, yo creo que es una parte muy interesante, ¿no? De esa resistencia. Sí. O ¿podríamos llamar resistencia? Bueno, no sé si a veces resistencia consciente o por necesidad. Hay resistencias del tipo de sororidad, ¿no? De mujeres que por necesidad se ponen a vivir juntas, dos viudas, ¿no? Que comparten cuartico en la calle, por ejemplo, Zapatería. Mujeres que se defienden mutuamente ante agresiones masculinas, etcétera, etcétera. Esto existe. Pero es que encima las viudas aunan, ¿no? La figura de la viuda aúna todos los miedos del patriarcado, porque es una mujer con experiencia sexual que vive sola, que no tiene un marido a su lado, una autoridad masculina que la controle directamente. Muchas veces por estadística propia, ¿no? Conforme avanzamos en la franja de edad de las mujeres, más viudas encontraremos. Entonces es un estado más común entre mujeres ya mayores. Ancianas decrépitas las describen a partir de los 50 años. Ya es una mujer de anciana decrépita. ¿Por qué? Porque ha perdido su capacidad reproductiva, y como el objetivo de las mujeres es la procreación, pues ya no tienen utilidad. Decía la Dorotea en la Celestina, ¿qué uso tenemos ya para la República, las mujeres, ¿no? Llegada la menopausia? Entonces, en la viuda se concentran todos estos miedos, muchas de ellas además, y aquí en Navarra es muy interesante, ¿no? La viudedad en Navarra, porque así como titular, este sería muy largo y complejo de explicar, pero esto suele gustar cuando digo, porque es verdad, porque que las viudas navarras son las que mayor capacidad tienen para administrar sus propios bienes y los del marido del todo el territorio europeo. Eso la sitúa en una posición, ya sabemos que cuando manejamos dinero, pues la autonomía es mayor. Entonces, las viudas preocupan muchísimo, y muestra de ello es que estos tratados de los que os hablo, de época moderna, gastan mucha tinta respecto a las viudas. También la Iglesia, sobre si conviene o no conviene que una viuda se vuelva a casar. El hombre sí, desde luego. De hecho, ellos se vuelven a casar mucho más rápido que ellas, sobre todo si ellos tienen hijos, mientras que si ellas tienen hijos o hijas, encuentran al marido más... Eso sigue pasando. Eso sigue pasando, yo creo. Sí, porque claro, un hombre no se va a ocupar de las tareas de la casa y del cuidado de los hijos. Entonces,
esto, ¿no? Hay esta preocupación en torno a la viuda y, por ejemplo, respecto a las segundas nupcias, había un dicho en la época que era viuda lozana, casada o sepultada, ¿sí? O sea, si es una viuda jovencita es mejor que se vuelva a casar o que muera. Y había debate sobre si una segunda nupcia de una viuda merecía la bendición nupcial, cosa que para los hombres no se planteaba. Entonces sí, claro que son un ejemplo de voluntaria, involuntariamente, por supervivencia, de resistencia. Pero existen más ejemplos, también ejemplos concretos que son chascarrillos de la ciudad de Iruña, que si quieres cuento uno. Sí, cuenta. Es que siempre me hace mucha gracia. Con esto termino. Sí. Pues era cuando San Fermín se celebraba en octubre, en Iruña, ¿no? Y claro, hacía frío. Y solían salir a las puertas de la casa a hacer hogueras por la festividad de San Fermín. Ah, mira. Claro, entonces la gente estaba ahí en torno a las hogueras. No demos ideas, para San Fermín tampoco, Bailando aquí en la parte vieja de Iruña, imaginaros, ¿no? Hogueras en la calle, bailando, bebiendo, jugando a los naipes, ¿no? Y estaba ahí un joven soltero jugando a los naipes con un casero del entorno de Iruña que vino a Pamplona a hacer negocios. Y le estaba engañando, le estaba haciendo trampas. Y entonces una mujer casada que vivía en la calle, Catalina, salió y le echó la bronca al joven soltero, diciéndole, afeándole, ¿no?, el comportamiento. Y entonces le dijo al marido que atase bien a su mujer, que cómo se atrevía, esa deslenguada, a hablarle a él así, que le atase bien y que le pegase. ¿Quién sale en defensa de esa mujer casada? La casera, que es una mujer viuda. ¿Qué le dice al joven soltero que está engañando al campesino y que está intentando, ¿no?, habla mal a la mujer casada? Le dice que se cuide de cómo habla porque ella está a mesa propia, ¿sí? O sea, que está casada y él no, y no tiene derecho a hablar así a una mujer que está a mesa propia, ¿no? Bueno, hay una disputa entre la viuda y el joven. Y le dice, el joven le dice que le va a cortar las narices y le dice, la viuda le dice a él, si yo tuviese la ventaja que vos me tenéis como hombre, os haría cagar por la nariz, ¿no? Entonces es una mujer viuda, dueña de su casa, que está defendiendo a una mujer casada porque ella es consciente de su estatus por el hecho de ser viuda, ¿no? Y que un hombre soltero no puede hablar así a una mujer casada y mucho menos a ella que es viuda. Bueno, un chascarrillo de Iruña, de hace 500 años. Muy bien, chascarrillo muy interesante. La siguiente pregunta es a Gemma. Una de tus sectores de investigación es la historia de las mujeres en el franquismo. ¿Han sido las mujeres y las cuestiones de género objeto de interés por parte de la historiografía? Es verdad que me he adelantado porque ya lo he respondido antes. Bueno, las mujeres en el franquismo han sido objeto de interés en la historiografía muy recientemente. Muy recientemente. El franquismo ha sido cosa de hombres y bueno, es verdad que en un primer momento los primeros estudios ya desde la academia eran, estudios que tenían prisa, que tenían mucha prisa por recuperar cuestiones que o se recogían rápidamente o se perdían. Ahora tenemos esa misma premura, pero también había premura con las mujeres. Entonces ahí, pues lo que se pone también de manifiesto es que ni siquiera los estudiosos del franquismo, desde los años 80 ya, y quizás un poquito antes, la cuestión de las mujeres y la cuestión femenina no era para nada de su interés, para nada. Antes he dicho, en los años 70 hay unas cuantas mujeres que empiezan a recoger el relato de sus experiencias carcelarias, porque casi todos son experiencias carcelarias, y lo recogen pagando la edición de esos testimonios de su propio bolsillo o del bolsillo de compañeras de militancia. Ni siquiera las editoriales que empiezan a publicar en el Estado español sobre cuestiones relacionadas sobre el franquismo están interesadas en recoger cuestiones relacionadas sobre las mujeres en el franquismo.
pasan absolutamente de todas estas cuestiones. Y si vais a esas publicaciones, que seguro que muchas de vosotras y vosotros las tenéis en casa, veréis que efectivamente son ediciones todas muy, muy, muy alternativas. ¿Cuándo empieza a trabajarse desde la academia estas cuestiones? Pues antes de ayer. Y antes os decía, de la mano de mujeres pues como Silvia y sus compañeras de IPES, en Navarra muy tardíamente, pero bueno, en Francia, en Madrid, en Barcelona, en Málaga y en Granada, los estudios pioneros son estudios ya de finales de los años 80, son mujeres, como os digo, militantes del movimiento feminista, muchas militantes de movimientos también antifranquistas, mujeres de la Acción Católica, como Carmen García Nieto, que trabajan en los asentamientos de los alrededores de Madrid, por ejemplo, en Orcasitas, en Torrejón, en el Pozo del Tío Raimundo. Y son trabajos en los que se mezclan cuestiones históricas, cuestiones de represión, de vida cotidiana, de sociología, de antropología. Son trabajos muy interesantes y muy ricos, pero todos son muy lentos, muy lentos, muy lentos. Y todos son escritos exclusivamente por mujeres. Ahí se ve que además no hay ningún interés por parte de los hombres en esta cuestión. Y yo suelo decir también algo que no gusta escuchar, pero es así. Hoy, en el momento en el que se organiza un congreso, un seminario, unas jornadas, hay subvención si el tema de la mujer está ahí. Si no, no hay subvención. Entonces, esto no sé si se ha convertido en algo morboso, interesado. Bueno, en mi opinión, hay algo de eso. Pero en el caso de los estudios del franquismo se ve clarísimamente. En la universidad, los trabajos que ahora mismo se están haciendo sobre cuestiones de historia de las mujeres o de represión de las mujeres o de viudas. Ahora hay una investigación sobre viudas en el franquismo en la universidad pública. Son todo investigaciones que se hacen de la mano de mujeres. Entonces, bueno, viene bien a los grupos de investigación siempre tener la cuota femenina, porque seguramente en estas cuestiones, seguramente, no tiene por qué, pero seguramente será la cuota femenina la que se encargue de investigar sobre estas cuestiones, como está siendo por lo menos hasta el momento. Ahora sí, ahora ya me has contestado, ahora estás muy, muy contestada. Quería preguntarle a Amaya más por el aspecto del trabajo, porque cuando también hemos hablado un poco de la importancia de los trabajos colectivos y de los trabajos colectivos que hacen las mujeres y de qué aportan el conocimiento de estos oficios como criadas, prostitutas, lavanderas, artesanas. ¿Qué te parece que aporta este conocimiento? Bueno, ahí estamos Paco, tú y yo en un proyecto impulsado por el área de igualdad del Ayuntamiento de Iruña, que nos encargó un estudio en torno al trabajo femenino. Yo arranqué desde el siglo XVI, luego Paco y Ana siguieron con la época contemporánea, y una de las cosas que nos dimos cuenta inmediatamente, y cuando pusimos en común los tres, los resultados, era la conflictividad en torno al trabajo femenino. Pues bueno, una de las cosas de las que habla, antes me preguntabas por las resistencias. Yo creo que en el ámbito laboral se ve claramente cómo hay resistencias ante ese envite patriarcal que intenta arrinconar a las mujeres en la esfera doméstica. Bueno, pues la evidencia histórica es que las mujeres siempre han trabajado a lo largo de la historia, no solo en casa, sino también fuera de casa, pero que bueno, que han sido trabajos muchas veces mal remunerados, no reconocidos, sumergidos, que no aparecen tan fácilmente en las fuentes, pero esto es algo que vimos, que están y de mal forma pagados, muy mal pagadas. Cobrando la mitad en todas las empresas. La mitad. Y luego es algo que vimos que haciendo trabajos muy físicos, ¿no? Que es algo que este estudio, bueno, yo creo que ya lo sabíamos, pero bueno, lo hemos reafirmado, que hay estereotipos que tenemos
que compartimos, ¿no? Como cuando nos han dicho de vete a trabajar a la mina, ¿no? Sí, No, si sí. hemos trabajado Ya en la hemos trabajado, mina, sí, en la mina. acarreando piedras. Una de las cosas, ¿no? En la construcción del castillo Sí. de Pamplona eran las mujeres las que acarreaban. El trabajo más duro físicamente realizaban mujeres y niños y cobraban la mitad del salario. La mitad, sí. Las criadas, por ejemplo, que mencionas, el trabajo de las criadas era físicamente durísimo, no solo por el trabajo doméstico que hacían o el trabajo de primero criadas y luego ya cuando se especializan las lavanderas, ¿no? De hacer las roscadas, de ir a lavar al río, roscar, es decir, escurrir, Sí, escurrir. que tenían que hacer entre dos y era muy duro, y luego acarrear. Acarrear. Bueno, este tipo de trabajos, pero también yo he encontrado procesos en los que las criadas, sus amos y sus dueñas, explotan su fuerza de trabajo subcontratándolas para hacer los trabajos reales. Pues, por ejemplo, el palacio, las murallas, este tipo de trabajos en los que tenían que hacer trabajos físicos muy duros, ¿no? Entonces, una de las conclusiones es que en estos ámbitos colectivos creo que las encontramos y también hay otros ámbitos como el artesanal o el de la medicina, que son dos ámbitos laborales en los que pelean muy intensamente por no ser expulsadas de esos ámbitos, ¿no? El primero es el artesanal, que creo que en general, si preguntase aquí, que cerraseis los ojos y imaginaseis un taller donde está una persona martillo en mano, ¿no? Trabajando alguna pieza de metal, pues casi todos y todas imaginaríais a un hombre, ¿no? Y no es así, es que no ha sido así. En la época medieval, pero también en la época moderna, las mujeres trabajaban en esos talleres. Primero porque los talleres eran colectivos. Quiero decir, la colectividad es importante. Imaginemos la calle Zapatería, todos los bajos llenos de talleres de zapateros y zapateras, donde vivían y trabajaban en familia. Y esas familias extensas, donde trabajaban niños, niñas, mujeres, maridos, etc. Entonces, ¿por qué digo que es un ámbito muy bonito de estudiar como ámbito de resistencia? Porque, bueno, en el siglo XVI y XVII hay un intento de expulsión de las mujeres del ámbito artesanal. Se les prohíbe alcanzar el grado de maestría. Bueno, no es que se les prohíba, se les cierra el camino al aprendizaje oficial, con lo cual no pueden llegar a ser maestras. Y en los estatutos gremiales de todo Navarra, y en los de Pamplona, los estatutos de plateros, curtidores, todos los oficios relacionados con la lana que hemos encontrado muy bonitos, sí, muy específicos del trabajo de la lana, establecen que las tiendas o a cargo de la tienda solo puede haber un oficial examinado o un maestro, ¿no? Claro, cierran el camino a las mujeres porque la mujer no puede ser. Entonces, ¿cuál es la grieta por la que entran ahí las mujeres y se resisten? Pues una vez más, las viudas, mis queridas viudas, porque ellas durante su año de luto tienen permiso para tener la tienda y el taller abierto, ¿no? Transcurrido ese año de luto tienen que cerrar el negocio o traspasarlo a un hijo que esté en proceso de aprendizaje, siempre varón, o casarse con un oficial examinado, ¿no? Esa endogamia. Pero ellas no cierran el negocio, no se resisten, los mantienen esas tiendas abiertas. Un buen número de plateras nos han aparecido, hemos encontrado, que se van citando unas a otras. María de Palacios, platera de Pamplona, que en 1580 tuvo su tienda de platería abierta por más de 30 años, aún viuda, ¿no? Y se van mencionando unas a otras, y se resisten en los tribunales, que tenemos el maravilloso Archivo General de Navarra, pues en los tribunales pleitean mucho, y también en las calles. Bueno, por ejemplo, unas, no recuerdo el nombre, pero curtidoras, ¿no? Que tenían prohibido las mujeres trabajar en la casa de la curtiduría, que estaba en el río normalmente, sí, no podían ir a curtir las pieles. Esta viuda, como tenía su propio negocio, pues iba con sus oficiales a curtir, ¿no? Los cueros. Se le presentaron ahí a los del gremio con palos y le dieron una paliza. ¿Qué hizo la viuda? Pues al día siguiente volvió con familiares y más palos a curtir y a pegarles, ¿no? Entonces, son ejemplos de resistencia, sí, que junto con las mujeres que se dedicaron al ámbito de la medicina, sanadoras, parteras, curanderas, que también tuvieron una irrupción masculina muy fuerte y fueron
hubo un intento, ¿no? Pues a través de acusaciones de hechicería, de brujería, de mala práctica, porque estas curanderas y parteras no solo ayudaban a traer niños y niñas al mundo, sino que también ayudaban a las mujeres a abortar, a no quedarse embarazadas. Y hubo también una institucionalización del saber médico y una, bueno, irrupción masculina en estos oficios tradicionalmente femeninos, y también son un ejemplo de resistencia colectiva muy, muy bonito. Gemma, te voy a hacer una pregunta a ti. Los discursos de género durante el siglo XX, o concretamente durante la dictadura, ¿son aceptados, interiorizados o cuestionados, rechazados por las mujeres que les tocó recibirlos? También es un poco preguntarte sobre formas de resistencia. Estoy mirando las edades, a grosso modo, que igual algunas de vosotras tenéis. Yo no he sido consciente. Yo tengo 51 años, cumplí la semana pasada. Y no he sido consciente de cuánto interiorizado del discurso del franquismo. Nací el 2 de mayo del 74. ¿Qué discurso del franquismo iba a tener yo? Hasta que por mi boca han salido algunas palabras, expresiones o actitudes que he ido teniendo y que con mis 51 años he empezado a tener conciencia de lo que significan. Esto es como chirimiri, que no nos damos cuenta de que estamos calaos hasta que estamos calaos y vamos por la calle y decimos, si no llueve, si cae 4 gotas. Chirimiri se encarga de eso, de que sin que nos damos cuenta nos cale. Pues esto es igual. El franquismo tuvo tanto tiempo de vida, la dictadura, que desde distintos espacios, modos y maneras fue calando o quizás trató de calar. A ver, si queréis vosotras podéis opinar, las más mayores, que las más mayores de esta sala son jóvenes, así que no sé si me sirven. Mi madre suele decir, esto que era normal, es que todas vivíamos así. Y bueno, y ahora que va pasando el tiempo y ve otras cosas en nosotras, en sus nietas, dice, madre mía, pero ¿cómo nos podía parecer eso normal? Entonces yo en mis 51 años de vida le he oído a mi madre decir ya 2 cosas diferentes. Entonces, ese discurso de género se interiorizó, bueno, pues un poco lo que decía antes Amaya. En una dictadura, yo no he vivido en una dictadura, así que hablo desde la pura teoría y de lo que me cuentan otras personas. De ninguna manera la vida tuvo que ser sencilla, ni siquiera la más cotidiana del común denominador de población. ¿Qué vamos a decir ya de todas aquellas familias que fueron represaliadas o violentadas de distintos modos y maneras, ¿no? Pero ni siquiera para el común denominador de la población la vida tuvo que ser sencilla. El discurso de género en concreto hacia las mujeres, pero no solo hacia las mujeres, también hacia los hombres, de lo que tenía que ser el hombre en esa Nueva España y lo que tenía que ser la mujer de esa Nueva España, era un discurso que se repetía hasta la saciedad por todos los espacios y copaba todos los lugares de la vida cotidiana de las mujeres. Pero es verdad que en concreto se dirigía hacia las mujeres. Todo aquello que ponía en cuestión ese discurso iba a ser perseguido, y perseguido no significa que esa persona iba a ser detenida, que también la persecución hacia las mujeres es más sutil porque el señalamiento social es terrible. Mi madre, que es de un pueblito del Baztán, de la Muga con Francia, recuerda siempre, y siempre lo digo, estaban en la iglesia un domingo y vino una quinta suya que trabajaba pues al otro lado, en Baigorri. Y mi madre solo se acuerda de su vestido barco, de su cuello barco, y siempre dice, qué guapa iba. Pero el cura desde el púlpito le señaló y eso fue un castigo terrible, porque aquella chica fue señalada con las palabras de tu pecadora, sal de esta iglesia. Mi madre se acuerda de eso perfectamente. Entonces, ¿caló ese discurso de género? No sé si caló.
pero de distintos modos y maneras pudo ser por algunas interiorizado y por todas algo con lo que convivir, porque si no ibas a ser señalada, y señalada de distintas maneras. Y hubo resistencias ante eso. Todos los testimonios orales y algunas fuentes escritas tradicionales, de esas que nos encontramos en los archivos, nos hablan de resistencias. Mi vecina en el pueblo, Margari, que ya falleció, decía: ¿tú te crees que cuando se apagaban las bombillas del baile yo no bailaba con este como a mí me daba la gana? Pues claro que Margari bailaba con su marido como le daba la gana. Pero cuando se apagaban las luces y ya no estaba a la vista de todo el pueblo, del cura, del maestro, en muchos casos, del guardia civil, si es que había, que lo iba a señalar o que la iba a señalar. Eso es una resistencia. En el mundo patriarcal y en el mundo de la historia del franquismo, las resistencias parece que solo es algo que tiene que ver con coger las armas, con participar en unos espacios políticos, públicos. La resistencia es una palabra, el castellano está muy bien para esas cosas, para ver todos los matices, cuando cogemos la RAE y consultamos un término, todos los matices que tiene una misma palabra. Y la resistencia tiene matices muy amplios, y en el caso de las mujeres las resistencias nos hablan de su vida cotidiana. Mujeres que abortan a pesar de... ¿Dónde abortan? En la clandestinidad, en el club natación, al lado de las piscinas del club natación. Eso es lo que nos dicen las fuentes judiciales. ¿Por qué lo hacen a escondidas? Porque no pueden hacerlo de otra manera. Podían haber hecho otra cosa con ese feto, pero no lo hacen. Resisten o no les queda otra. Mujeres que bailan, mujeres que se visten de otra manera, mujeres que deciden enseñar la pierna por encima de la rodilla, mujeres que deciden ser maestras a pesar de que lo de estudiar quizás no esté tan... Mujeres que deciden tener su negocio en la Plaza de San Nicolás. En la Plaza de San Nicolás había un negocio que en plena dictadura su directora, su propietaria, heredera de su padre, era una mujer. Y era una mujer que su padre abasteció al ejército francés con las chupas de cuero de los altos mandos del ejército francés, pero ella abasteció al ejército golpista también con las chupas de cuero. Y eso era la Plaza de San Nicolás. Mujeres que resisten alzando la voz, mujeres que se suben a un vagón o se suben a un carromato para hablar y hacerlo en el espacio público. Mujeres que están trabajando en ONENA y que después de casarse rechazan la dote y siguen trabajando. Mujeres que de ninguna manera quieren casarse. Hace unos años entrevisté a una mujer que además era muy gracioso, cómo fumaba en boquilla, se tomaba su anisete mientras le hacía la entrevista y decía: yo soy soltera porque quiero. Y estaba tan harta de sus hermanos altos, una familia de gerifaltes del franquismo, de que sus hermanos hombres y su padre le insistieran que se casara, que escribí un libro para que me dejaran en paz. Y el título del libro se llama Nosotras, para incidir, ¿no?, las solteras. Y es un libro minúsculo de una mujer en el que describe su vocación de ser soltera porque quiere. Entonces, esa es otra forma de resistencia. Mujeres que juegan con el lenguaje. César Layana, en su trabajo sobre la represión económica en el franquismo, dedica un espacio importante a las mujeres y recoge documentación judicial que está en el Archivo General, y ahí se ve muy bien cómo ellas juegan con el lenguaje y con el discurso de género y lo que se espera de ellas por el hecho de ser mujer, y juegan con el juez. Y el juez o no se entera o no se quiere enterar, no lo sé, pero al final hay un montón, hay unas cuantas cuestiones que acaban, bueno, un poco diluidas. En fin, las formas de resistir son variadas, y en el caso de las mujeres tienen que ver con su cotidianidad, que su cotidianidad no tiene que ver solo ni exclusivamente con el espacio de la familia, sino los espacios donde ellas viven, se mueren, se reproducen y demás. Sí, ¿no? Muy bien, dan ganas de aplaudir, la verdad. Yo quería añadir un poco a Gemma el tema de la resistencia en distintas facetas de las mujeres. La famosa huelga de 1951,
que fue protagonizada, fue la primera huelga del primer franquismo en Pamplona y fue protagonizada por las mujeres de la ciudad en el año 51. Estamos hablando de los años más duros del franquismo, se pasaba mucha hambre y las mujeres, ante la amenaza de la subida de precios del aceite y de los huevos, se amotinaron en el mercado del Segundo Ensanche y fueron hasta el gobernador civil con cacerolas, 400 mujeres, muchas de ellas fueron encarceladas, heridas. O sea, quiero decir que tenemos ejemplos de resistencias de todo tipo y en muchos casos de manera heroica y bastantes ocultos o invisibilizados para la historia de la ciudad. Y ahora voy a seguir preguntando. Bueno, de hecho, sí, podéis preguntar, no os he dicho porque tenéis este número de WhatsApp, pero si no, podéis levantar la voz, la mano y preguntar si os apetece. En esa huelga que hablas, desde principios de siglos, en Pamplona al menos tenemos ya recogidas 2 huelgas anteriores. Una que es un eco de lo que sucede en Cataluña y otra antes del 34 en Asturias, que también es un eco de lo que está aconteciendo en otras partes del Estado. Y aquí las mujeres que recogen el eco de esas huelgas, que algunas tienen que ver con los curtidores, sobre todo la primera década del siglo, son protagonistas en donde pueden serlo, en la calle. La noticia que recoge la prensa de la época en Navarra es muy escueta y muy pequeña, hay que buscarla, pero ya la hemos encontrado. Lo mismo a finales de los años 20, principios de los años 30, y ya en la huelga del 51 el sumario es así. Es un sumario agotador, donde aparecen un montón de mujeres que primero son denunciadas, al final las que acaban siendo juzgadas y castigadas son un número muy diferente, pero es muy interesante ver los epítetos. Muchas de ellas son prostitutas. Y aparece el término de prostitutas, en algunas aparecen mujeres de mala vida, pero de prostitutas parece que es... Lo de prostitutas también, se me olvida decirlo, porque es quizás esas formas de resistencia más duras y que menos se nombran. Yo siempre pregunto por estas cosas, pero a la gente no le gusta hablar. Y hace poco tiempo, entrevistando a un señor de Falces, que acaba de fallecer además, este señor me decía, uy, sí, es que había mujeres que no les quedaba otra que pues ya sabes, pues que estar con otros hombres, porque ¿cómo iban a sacar a sus hijos adelante? Esa es otra forma de resistencia, que es más habitual de lo que parece en esa época. No aparece recogida en la documentación, algo aparece en la judicial, pero donde aparece sobre todo es en las fuentes orales. Pero sin embargo es un castigo social que sí que aparece recogido en este sumario para dejar como mujeres lo peor de la sociedad, las prostitutas, las que están recorriendo las calles de Pamplona, las que van a criticar y a pedir y a demandar al gobernador civil y a tener su voz, las prostitutas. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o continuamos un poco. Vale, continuamos. Preguntarle a Amaya, a nivel de investigación, ¿con qué desafíos te encuentras cuando haces investigaciones con perspectiva de género en la Edad Moderna? ¿Qué desafíos o qué necesidades, no sé cómo lo quieres plantear? Bueno, siempre decimos que la labor del historiador, de la historiadora, pues requiere muchas horas de archivo, ¿no? A pesar de, como decíamos, tenemos el Archivo Real y General de Navarra, que es un tesoro, ¿no? Pero bueno, pues un trabajo muy individual, solitario, pero siempre decimos, ¿no? que en realidad el trabajo también es colectivo y bebe del trabajo que han hecho otras historiadoras, del conocimiento que compartimos, pero para que el conocimiento sea compartido, porque si no, no es conocimiento, hace falta recursos, ¿no? Entonces, a nivel personal, el mayor obstáculo es el tiempo y los recursos.
Es decir, yo pude realizar la investigación o la mayor parte de mi investigación durante mi tesis doctoral porque tenía una beca, con lo cual ya está hablando del privilegio que es investigar, y obviamente no todo el mundo puede investigar, porque mis padres pudieron permitirse el que yo estudiase en la universidad, conseguí una beca, es decir, no todo el mundo, ¿no?, está en esa posición. Pero claro, yo defendí mi tesis en 2010, pese a que comencé en 2004, con lo cual tuve que compaginar con un trabajo cuando se terminó la tesis en 2008, o sea, la beca en 2008 se terminó, con lo cual 2 años de trabajo. Y luego he entrado en la universidad, entré en 2022 como profesora asociada, lo cual quiere decir que yo tenía otro trabajo remunerado. ¿Cuándo realizaba mi investigación? Pues en mis días de fiesta y en mis vacaciones. Ahora que estoy a tiempo completo en la universidad, pues ya se contempla, ¿verdad, Gemma?, dentro de nuestras labores, la investigación. Y es verdad que me siento, no sabéis a qué nivel privilegiada, de poder ir los lunes y los viernes, que no tengo clase, todas las mañanas, a mi sitio favorito en el mundo, que es el Archivo General de Navarra, donde soy más feliz, mirando procesos judiciales de hace 500 y 400 años. ¿De qué nos habla esto? Pues de las condiciones materiales. Entonces, en el caso de las mujeres de la historia de género, los recursos son limitados, los grupos de investigación existen y es verdad que reciben dinero, pero sobre todo los grandes proyectos son quienes se llevan dinero, entonces nuestro trabajo es pues de hormiguitas. Entonces, mientras no pueda ser colectivo, y para eso faltan recursos, más investigadoras que puedan dedicarse a tiempo completo a esta labor, grupos de investigación que puedan compartir el conocimiento, pues difícilmente, ¿no?, podremos avanzar todo lo que a mí me gustaría, por lo menos, ¿no?, hacer un trabajo mucho más sistemático, que requiere muchas horas, etcétera, etcétera. Ese es un escollo, que es el material, ¿no? Material, sí. Gemma, otra pregunta. Otra cosa es Ataco, y termino. Una es la material y otra cosa es la dificultad de las fuentes, se me olvida. Sí. Claro, como decía Gemma, claro, y yo más vivimos de lo que quedó escrito. Yo no puedo hacer entrevistas a las mujeres de hace 500 años, y las fuentes con las que contamos, en mi caso, son judiciales sobre todo. Es decir, desde ya o el problema o la criminalización, entonces tienen un sesgo claramente de género, de ir hacia esas mujeres que rompen la norma, con lo cual, pues claro, nos habla de una parte de la realidad y de la vida de esas mujeres en donde hay conflicto. Entonces, normalmente pues estamos limitados y limitadas a donde hay conflicto. Yo también con los alumnos y las alumnas, cuando te vienen a pedir que les tutorices un trabajo fin de grado, un TFG, vienen con una idea maravillosa y, claro, les digo, una cosa es lo que quieres hacer y otra cosa es qué puedes hacer con las fuentes que tenemos. Entonces, bueno, pues es una limitación que tenemos en general, pero en el caso de estudiar la historia de las mujeres, las fuentes son mucho más reducidas que la de los hombres. Vale. Bueno, Gemma, a ver, centra. ¿Es necesario visibilizar la realidad de las mujeres durante el siglo XX? ¿Qué te parece? Yo creo que sí. Yo lo tengo muy claro. Yo no nací con esta claridad, vaya tontería acabo de decir. Es algo que he ido aprendiendo con el tiempo, con mis profesoras, con mis compañeras, con mi querido Emilio Majuelo. Contigo, cuando te conocí y nos invitaste al grupo de igualdad, empecé a escuchar otras cosas. Esto ha sido un proceso, y hoy puedo afirmar con total seguridad de que esto es imprescindible. Esto es imprescindible porque solo así conoceremos, no sé si esa verdad de la que habla Santo Tomás o cuál, pero así está claro que nos vamos a acercar a la verdad. La historia del franquismo, en mi caso, no será historia si no tiene en cuenta la realidad de las mujeres que vivieron aquel tiempo de distintos modos y maneras. No será historia. El tema de los caídos, tan de moda. ¿Qué mirada se puede tener hacia lo que se va a hacer con este edificio sin pensar también en las mujeres?
o se tiene en cuenta esto o no será una mirada tampoco completa. Por supuesto que hay que visibilizar, es necesario, porque entonces tendremos una respuesta pues mucho más certera y quizás más completa. En fin, esto es obvio, lo respondo yo, pero podemos responder cualquiera de las personas que estáis ahí en la sala. Ahora veo ahí 2 personas en el público que el otro día estaban presentando la Semana de Cine de Memoria, ¿no? Y cómo nos hablaban de un documental sobre las mujeres, las viudas negras de la Barranca, como nos hablabais el otro día. ¿Qué nos aportaban estas viudas? Pues nos aportaban muchas cosas, pero desde luego nos aportaban un dolor que las fuentes documentales no recogen, y es un dolor de muchas mujeres durante aquel tiempo, y un dolor en el momento puntual y en todo el proceso posterior. Y tú nos invitabas a reflexionar sobre esto. Si no tenemos esas invitaciones, esas reflexiones y esas vivencias, no vamos a tener una mirada completa de lo que supuso, en mi caso, el tiempo del franquismo. Yo, por añadir una cosa que me suele, o sea, y luego voy a decir otra cosa. Algo que se nos suele achacar, o bueno, hay como 2 cosas, ¿no? Cuando hacemos historia de las mujeres o historia con perspectiva de género. Una es el tema es que es una cuestión de hacer justicia, y yo como historiadora digo, no, es una cuestión de ser rigurosa, ¿no? Que es lo que decía Gemma ahora, es que si no la historia no es completa. ¿Cómo va a ser una historia sin la mitad de la población? Pues es cuestión de rigor histórico y punto. Otra cosa que nos suelen achacar también es que lo que hacemos es ideología, ¿no? Esto es algo que, bueno, dentro del gremio de la profesión, pues a mí, alguien cercano, me lo ha achacado, ¿no? Y entonces es como, bueno, como si la historiografía tradicional no tuviese ideología. Claro. Bueno, o sea, no iba a decir un taco. Sí, sí, ¿no? sí. La historiografía tradicional es aséptica, no tiene ningún tipo de ideología. No es androcéntrica, blanca, europea, colonial. No. Es una historia universal. Claro. Y la verdad. Y ahora lo que hacemos nosotras es ideología. Bueno, pues si lo es, bendita ideología que viene a traer rigor. Claro. Que es lo que yo creo. Eso es lo que generalmente las que hacemos historia de mujeres, que claro, ya hemos entrado en la época de la sororidad y nos entendemos muchas veces con la mirada lo que soportamos cuando hacemos historia de mujeres que no soportan los hombres haciendo historia de los hombres. Vamos a hablar claramente. Quiero decir que tenemos casi como que justificar que hacemos historia de mujeres, ¿no? Cuando somos la mitad o más de la población, y cuando vemos claramente, haciendo investigación con perspectiva de género, que generalmente no se nos representa. La ciudad, por ejemplo, de Pamplona, que es una cosa que hemos trabajado también las 3 un poco con la visibilización, la ciudad no nos representa. La ciudad de Pamplona, las calles de Pamplona, los nombres de los edificios no representan la vida y la historia de las mujeres de la ciudad. Y eso, cuando haces historia de mujeres, pues eso es algo que duele porque es tan importante que haya referencias a las mujeres, no solamente para nosotras, sino para las que vienen detrás, que van a ver, siempre van a encontrar mujeres que han estado en todos los ámbitos. Y es verdad que esa es una dificultad que tenemos un poco, que es como constante desde yo que empecé hace 30 años. Ya ni os quiero contar porque ya son cosas que ya, bueno, pues las cuento como un chiste, ¿no? Cuando empezamos a hacer historia de mujeres oíamos cosas en los archivos y de nuestros compañeros que, bueno, pues mejor contarlas para las cenas, ¿no? Para reírnos. Pero ahora sigue pasando, han pasado 30 años y yo veo que vosotras seguís un poco con la misma, un poco con esa dificultad, ¿no? De tener que vivir un poco entre tiburones, ¿no? Muchas veces. Sí, a mí me han llegado a decir que lo que yo decía era filosofar. Bueno, pues por ejemplo con la historia de la caza de brujas en Navarra, cuando pones encima de la mesa los datos de entre el 70 y el 90% de las personas acusadas de brujería fueron mujeres. Y cuando no pones en el centro la cuestión nacional, que aplicar esto al siglo XVI pues ya es bastante complejo, bueno, pues
pues eso. Sí. Eso es filosofar, o sea, ¿no? Lo que tú estás aportando con Ujú. fuentes, documentos y datos es Ujú. filosofar. Entonces, sí, este tipo de cosas. A mí si me dijeran que filósofo, pues joder, me quedaría más contenta si me dijeran eso. El 8 de marzo, este último 8 de marzo, cuando se reunieron las jóvenes de las asociaciones de estudiantes en la UBNA y en la plaza de la biblioteca, dijeron, bueno, por lo menos aquí todavía no hay denuncias de ideologizar a ningún profesor ni a ninguna profesora. Y yo luego fui a hablar con algunas de ellas porque a mí me acababa de pasar en una evaluación del primer semestre una mano anónima que era muy rigurosa porque enumeraba además lo que me quería decir, me decía que ideologizaba en una asignatura en el grado de Historia que se titula La construcción, ¿cómo es? El género en la construcción histórica de las sociedades, que habla de género, También hablamos de historia de las mujeres, pero sobre todo lo que hacemos en esa asignatura es mirar a la historia desde la perspectiva de género, que no es la única. Oye, pues esto fue lo que una mano anónima escribió. Ya me gustaría que me dijeran que estoy filosofando. Sí, bueno, también decir que en el grado de Historia en la UNA existe esta asignatura, cosa que, por ejemplo, en la UPV no existe. O que cuando yo estudié la carrera en la Universidad de Navarra ni se les esperaba a las mujeres, ¿no? Y cuando empecé, de hecho, mi tesis doctoral sobre las viudas, ¿no? Empecé diciendo, esto no es una historia de género, ¿no? Y luego ya fui cambiando y diciendo, a ver, ¿qué estoy diciendo? Y claro, pues leyendo y tomando conciencia que también es, como decías, es importante el recorrido vital y político ideológico de cada una, ¿no? El tomar conciencia junto a las compañeras para luego aplicar esa perspectiva. Y querer hacer, perdón, las cosas, porque a mí, no sé, querer hacer. Yo creo que pues sí que hay personas que queréis hacer y que queremos hacer. Plano de Pamplona, las calles de Pamplona ya no son vírgenes, solo, que solo hay una, que yo sepa si hay. Hay personas que están interesadas en que las cosas cambien. Los pasos igual no son de gigante, pero son pasos. Y eso se refleja en subvenciones, pero no solo, en intereses, en que hoy estemos aquí, aunque sea algo, bueno, que igual las compañeras quieren hablar. Hay pasitos que se dan y hoy yo creo que el pasito es grande, porque fijaos todas las personas que estamos aquí hoy escuchando y reflexionando sobre todo esto. Entonces, bueno, ¿cómo cambia esto? Cuando hay alguien que tiene la necesidad, quizás, pero sobre todo el deseo de que cambie. Cuando existe eso, las cosas pueden cambiar. Eso va directo a alcaldía, claro. ¿no? Y a Saloa. Claro. Sí, una cosa que decíamos, sí. Y a pesar de celebrar el hecho de que se celebre esta mesa en el aniversario, en el 2100 aniversario de la Fundación de Pamplona, a veces esta sensación de ser la cuota, ¿no? Que hay esta mesa muy necesaria, pero que lo ideal sí sería que fuese algo transversal. Es decir, que en todas las mesas que ha habido se hablase también de mujeres para las diferentes épocas históricas. Y entonces, de esa manera, esta mesa ni siquiera sería necesaria y cada una de nosotras habríamos hablado en la época correspondiente y punto. Así como con el euskera, ¿no? Hay una mesa dedicada al euskera en euskera. Bueno, pues bajo mi perspectiva, un pasico más sería ya... Se puede mejorar, sí. Ojo, no es aquí una crítica ni meter caña, pero bueno, pues por un poquito más siempre. Hay que ir más allá. ¿Alguna preguntita, crítica, aportación? No sé, ¿habéis quedado con ganas de saber más? ¿O ya os hemos dado una chapa terrorífica? Hablando de mujeres. No sé si... lo del WhatsApp, no sé, podéis mandar la pregunta al WhatsApp también, pero... O levantar la mano.
Están tímidos y tímidas, o no tienen preguntas. Bueno. Ahí, Joseba. Ah, vale, Joseba. Una pregunta, bueno, me interesa por supuesto la opinión de Amaya, pero las de las tres, porque las tres sois historiadoras. Pero, Amaya, yo me acuerdo cuando en el contexto de 2012, todo el tema del 5º aniversario de la conquista, etcétera, tuve una conversación contigo, se me quedó grabada, me enmendaste la plana y además, bueno, yo estoy seguro que enmendar la plana a un antiguo profesor tiene que ser un placer enorme. Y me acuerdo que se centró bastante la mirada en aquel 2012 sobre esa famosa ejecución masiva de mujeres en la zona de la montaña de Navarra, sobre todo, no solo, pero en los valles de Erro, Salazar, Aezcua, etc., ¿no? Y claro, seguramente llevado por la historiografía tradicional, yo la lectura que hice era que fue un ataque directo por parte de quien conquistaba Navarra al núcleo, a la parte nuclear de las familias para llevar el terror hasta el núcleo familiar, ¿no? La famosa... Entonces todavía no quemaban, ahorcaban brujas, ¿no? Y me acuerdo que me enmendaste la plana porque me dijiste, yo sigo pensando que algo de eso había, pero también lo enmarcaste tú muy bien en un contexto más amplio, que no solo es en Navarra y no solo es en el momento de la conquista, sino es un proceso más amplio que se vive a nivel de toda Europa, por el cual, bueno, en el caso concreto de las brujas, vamos a decir, las antiguas curanderas se convertían en médicos. Y antes has hecho un poco la alusión concreta, pues eso, ¿no? Al aplacamiento social de la mujer en un momento concreto. ¿Nos podrías explicar un poquillo? Yo por lo menos me quedé con ganas de saber más. Pues no me acordaba de que te había enmendado la plana. Sí, yo sí. No me acordaba. Me acuerdo mucho de aquella época de 2012 porque, bueno, me invitaron a muchas mesas redondas, a muchos congresos, que, por cierto, llegado a un punto, decidí que si de 10 ponentes era la única mujer, ya iba a rechazar la invitación. Pero bueno, este es otro tema. Bueno, pues fíjate, yo un poco he evolucionado, o sea, me he acercado un poco más a tu postulado y me alegro de que tú, bueno, recojas el mío. Sí que creo que evidentemente en un momento de conquista la caza de brujas pudo ser una herramienta para muchas cosas y entre ellas pues también castigar a las familias legitimistas, ¿no? ¿Y cómo? Pues a las mujeres. Además creo que tú estudiaste el hecho de que muchas de ellas tenían relación con esas familias. Entonces, bueno, ese primer auto de fe en Burguete, en Auritz, que por cierto se cumple el 500 aniversario de 1525, pues obviamente pudo estar relacionado con eso. Yo lo que te decía era, de acuerdo, y de hecho, obviamente sirve la caza de brujas para muchas cosas y una puede ser para el reforzar ese estado moderno, esos estados que van hacia el absolutismo y es una manera de controlar los territorios periféricos, ¿no? Que les quedan más a desmano, entonces es una buena excusa. Pero y claro, yo lo que te planteaba era, y lo que planteaba y sigo planteando, más allá de esta lectura, que también, y que no la descarto, claro, ¿cómo respondemos al hecho de que la mayoría, ¿no? Entre el 70 y el 90, en el caso concreto de Navarra, creo que ronda casi el 80% de las personas acusadas de brujería son mujeres, ¿no? ¿Cómo explicamos el hecho de que la caza de brujas continúe más allá de esos siguientes, o esa posguerra, ¿no? En el caso de Navarra, que continúe durante un siglo, que continúen también en todo el territorio europeo y que siga siendo en contra de las mujeres, ¿no? Bueno, pues yo lo que intento es analizarlo desde esa perspectiva, ¿no? Y entonces yo lo uno a ese enraizamiento del discurso patriarcal en un momento en el que interesa para tanto el Estado como para el sistema económico incipiente que es el capitalismo que las mujeres ocupen un nuevo lugar, ¿no? Entonces, entre las acusadas de brujería, yo te apuntaba, dices que curanderas, médicas, sí que hay, pero no tantas. Mira, he seguido investigando, ocupan un lugar, las médicas y las curanderas que
que, como decía antes, ¿no? Se da una irrupción masculina en oficios que tradicionalmente habían sido de mujeres, que se habían transmitido esos conocimientos de forma oral, de generación en generación. Con la institucionalización de la medicina en las universidades, llegan los médicos examinados a los pueblos y estas mujeres suponen para ellos una competencia desleal, dicen, ¿no? Pues porque sus conocimientos, según ellos, están basados en la superstición. Entonces, las acusaciones de hechicería y brujería son una forma fácil de quitárselas del medio. Luego también para el sistema estas mujeres también son peligrosas porque, como decía, ayudan a traer niños al mundo, pero también a abortar, etc. Pero además de estas curanderas y médicas, también encontramos muchas mujeres que viven solas y que muchas de ellas son viudas, ¿no? Entonces, también lo uno y decía, ¿y por qué? Porque yo he ido seguido dándole vueltas y reflexionando y hablando con otras compañeras que estudian el caso, la caza de brujas, por ejemplo, en el Pirineo, en Lleida, en otras zonas, que también me hablan de mucha presencia de viudas. Y entonces otra de las preguntas que cabe hacerse es ¿por qué mujeres y por qué solo en el Pirineo la caza de brujas? ¿No? En el territorio, en la monarquía hispánica, esto solo se da en el Pirineo. Bueno, pues precisamente puede ser por ser territorios periféricos que hay que disciplinar, ¿no? Pero también por el estatus de la mujer. ¿Qué estatus tiene la mujer en el Pirineo? ¿No? Vamos a ver cuál es la legislación o la capacidad de administrar bienes de las mujeres. Y la capacidad de administrar bienes a lo largo del Pirineo con la institución del usufructo, que es común a todo el Pirineo, es decir, la administración de los bienes del marido difunto, y la restitución de la dote, el recuperar la dote también cuando rechazan el usufructo y deciden volver a casarse o invertir la dote en un convento. La capacidad de administrar la dote también en el Pirineo es mayor, con lo cual tenemos a mujeres solas con cierto estatus que pueden ser molestas, ¿no? Entonces, eso es algo que compartimos. Y con esto, ya termino, porque podría extenderme mucho más, esto no quiere decir ni defiende la teoría del matriarcado vasco, que las mujeres, por lo tanto, en nuestro territorio han sido más libres, han tenido más autoridad. Estas figuras jurídicas de capacidad de las mujeres viudas de administrar sus bienes responden al interés de defender el sistema troncal. Yeah. ¿Por qué? Porque lo que le interesa al sistema troncal de la zona del Pirineo es la casa. Entonces, con el usufructo se le da a la mujer la capacidad de administrar sus bienes a cambio de que renuncie a recuperar la dote y se quede en esa casa cuidando de los hijos. Y así, de esa manera, el patrimonio se conserve de forma íntegra en ese sistema troncal. Entonces, es una manera de atar a la mujer a la casa, al tronco. De rebote, esto hace que tengan mayor capacidad, autonomía y capacidad de administración, etc. Y hace que sean figuras peligrosas para el sistema y que, por lo tanto, la sospecha esté siempre encima de estas mujeres. Esto en nuestro contexto del Pirineo. Si ampliamos la lupa y miramos a toda Europa, respondería a una época de disciplinamiento y adoctrinamiento general en contra de las mujeres, una construcción intelectual de la viuda en el siglo, de la bruja en el siglo XV, con diferentes tratados, el Maius Maleficarum y otros, que hablan de la misoginia, porque en estos tratados lo que se dice es que las mujeres, al ser inferiores y más pasionales y más intelectualmente inferiores, son más susceptibles de ser tentadas por el diablo, y que entonces es el diablo el que las elige a las mujeres para formar parte de la secta de la brujería. Que, por cierto, y pues que me podría extender mucho, la brujería es un delito colectivo, que también hay que hablar de la importancia de lo colectivo y como un peligro para el Estado también. Entonces, hay muchas cosas. Entonces, llenaría muy de matices eso que te conté. Incluiría esta perspectiva de política, de castigo a esas familias legitimistas y de disciplinamiento de los territorios periféricos, pero me centraría en por qué en contra de las mujeres y de ciertas mujeres. Perdón la chapa. Bueno,
¿Queréis alguna otra pregunta o ya lo damos por cerrado? Bueno, pues es que ricasco, gracias y nada, pues que sigáis interesadas en la historia de las mujeres, como nosotras. Venga. Gracias.